¿Qué tal? Muy buenas a todos nuestros suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana. Le damos la bienvenida en esta noche, para algunos tarde, depende, bueno, en cada país. Estamos muy agradecidos por la visita de cada uno de ustedes. Qué más que contarle que estamos llegando a los casi 1000 suscriptores, así que le pedimos que también se suscriban a lo que es Identidad Luterana en todas nuestras plataformas, ¿no? StreamYard, StreamYard, Spotify, YouTube y bueno, lo que es Instagram también. Así que los invitamos a que se suscriban y bueno, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores pienso hacer algún sorteo de algún material luterano, bueno, como para que la gente empiece a conocer un poco más y se lleve algo, ¿no? Aparte de las entrevistas. Bueno, en esta oportunidad le quiero dar las gracias a Ricardo Stern, sí, que nos va a acompañar en esta tarde-noche, sí, para contarnos un poco, bueno, de su testimonio, ¿no? Como dice el título, ¿no? Del judaísmo al luteranismo. Y bueno, y él nos va a contar un poco de su vida y bueno, nos va a compartir un poco de su testimonio, de sus vivencias y bueno, también de su paso por la fe, ¿no? Y de su, como le llamo yo, viaje espiritual, ¿no? Desde el judaísmo hacia el cristianismo, ¿no? Bueno, Ricardo, primeramente muchas gracias. Si podés presentarte y contar un poco de vos. Primero, antes que nada, voy a contar un poco cómo lo conozco a Ricardo. A Ricardo lo conozco, bueno, de unos grupos, de unos foros que había. Y bueno, después me entero que tenía un programa que se llama El Desprecio de la Historia, y bueno, que es un poco de historia con comedia, que estaba bastante bueno para aquellos que por ahí no le gustan la historia demasiado seria, así, la pueden escuchar en forma de comedia y está muy bueno. Así que, Ricardo, la palabra es para vos. Muchas gracias, Juan, por la presentación, por la invitación. Sí, recuerdo esos grupos. La primera vez que comentamos algo, creo que fue sobre el tema del cáliz, ¿no? De que si las copitas, el cáliz, que siempre esas discusiones, ¿no? En todas las iglesias. Y yo decía, bueno, pues sí, estoy de acuerdo que, ¿no? Lo original debe ser un cáliz, pero también debería ser un pan, ¿no? ¿Te acuerdas que te comenté eso? Así es, sí, sí, sí. Y un pan partido para todos, entonces tampoco eso se hace y más o menos creo que funciona igual ambas, ¿no? Pero pues eso sí, y luego te enteraste del Desprecio de la Historia, es un podcast que ya, la verdad, hemos tenido bastante éxito. Muchos podcasts aquí en México que empezaron al mismo tiempo se han ya terminado. Nosotros ya casi estamos llegando a 150 episodios, es uno a la semana. Y eso pues es historia con comedia. Yo no inicié este proyecto, a mí me invitaron, lo inició un comediante y que él no es cristiano ni nada, pero pues me dijo, tú pues eres el indicado para hablar de la historia. Entonces llegué a darle ahí un toque serio. Sí. Y a veces acabo diciendo yo más chistes, pero soy yo el de los chistes y él se queda así, no, pero es que se pone a reflexionar. Eso es muy gracioso. Sí. Él decía que era ateo, pero cada episodio tiene un grado de ateísmo menos. Luego empezó a decir que era agnóstico. Un día me confesó que en las noches decía el Padre Nuestro. Y a partir de los episodios y tal, así que bueno, uno nunca sabe, ¿no? Los caminos a qué llevan. Así es. Bueno, y también escribís poesías, he visto que también escribiste algunos libros teológicos. Contanos un poco también de algunos de los libros que escribiste. Sí, con mucho gusto. Mira, déjame rapidísimo ir a apagar el ventilador que ya me dio frío. Nada más, sí, por favor. Primero me dio calor y ya estaba muy fuerte y ya me dio frío. Y miren, aquí cargué a la gata porque estaba encima de mí. Aprovecho para presentarla, es Elena, la nueva integrante aquí del hogar. Un gusto de conocer a Elena.
Sí, siamesita, mira. Sí, Bueno, los libros de teología en total, tengo 24 libros escritos, qué interesante. 19 o 20, ya perdí la cuenta, publicados. Y, y de teología son 4, si no me equivoco, o 3. A ver, ahora te digo. La serpiente antigua, ese es de Sí, apologética, ese es el más vendido. De hecho, me llegó una notificación de que está en el lugar 8 de Amazon en teología. wow, interesante. No me la esperaba, pero pues ahí va. Eso no quiere decir que me estoy haciendo millonario, porque pues, la categoría Claro, obviamente no. Sí, es sí, sí. bajísima, ¿no? Teología en Sí, español, olvidé decir, si fuera teología en inglés, ahí sí seguramente me estaría haciendo rico, pero es el número 8 de teología en español en Amazon. sí, Y ese se llama La Serpiente Antigua y es apologética, básicamente, es nada más apologética cristiana en general, clásica, sí, pero, y pues dice los mismos argumentos que cualquier otro libro de apologética, nada más que acomodados, pues ahí un poco a la manera que a mí me parece óptima, ¿no? De presentarlos. Y siempre, como tengo yo pues una vocación literaria y estudié literatura dramática y teatro y toda la vida he escrito literatura, mi primera novela la hice a los 8 años, sí, entonces tengo pues, ya eso, entonces ese toque también, escribo libros de teología, pero pues siempre con un toquecito literario, ¿no? O sea, intento que la sí, calidad del lenguaje sea pues lo más elevada, ¿no? Que yo pueda, claro. es decir, son casi ensayos, ¿no? Son entre tratados y ensayos. Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, otro Sí, se llama Monergism. Ese lo escribí directamente en inglés, precisamente pensando en el público, en el público. claro. Dije, bueno, es un libro que en español seguramente no se va a vender. A lo mejor me equivoqué y se hubiera vendido más en español. Ya lo traduciré. Y sí, habría que intentarlo. Sí, sí, sí. Y ese Monergism es sobre pues las doctrinas de la gracia, la predestinación. Es un libro muy calvinista, debo decirlo, Sí, porque está escrito cuando yo pertenecía a la iglesia presbiteriana. sí, Yo empecé ahí, ¿no? De hecho, ya contaré ahora, pero en el luteranismo claro. tengo 3 años y este libro tiene como 11 o 12 años. Entonces, es teología calvinista. Aún Sí, así, no me retracto de lo que ahí dice, o sea, creo que es compatible con el luteranismo. Esta es una sí, discusión frecuente, ¿no? Dentro del luteranismo hay como que nuestras confesiones, pues, permiten, pues, son un poco amplias, ¿no? Al respecto, sí, permiten una posición más calvinista, una menos, siempre y cuando, o sea, lo que sí rechazan, pues, es la doble predestinación o el mal uso, ¿no? De la doctrina de la predestinación como para sentirse que, bueno, ya estoy predestinado, entonces no tengo que hacer nada. Eso es una herejía, pero eso es una herejía también en el calvinismo. sí, sí, O la totalmente. contraria, ¿no? Ya estoy predestinado al infierno y entonces no importa lo que haga, nunca me voy a poder salvar. Eso es una herejía todavía peor, si acaso. Pero Sí, repito, también es una herejía dentro del propio calvinismo. O así sea, es. realmente un calvinista tampoco cree eso. Entonces, pues este libro trata cuestiones de preguntas difíciles, ¿no? Que sí, las dos Sí, voluntades de Dios, de Agustín, un tema que es un gran debate en el calvinismo, que es el supralapsarianismo versus infralapsarianismo, que a mí me parece sí, súper interesante y que además es más amplio de lo que parece, o sea, parece que es ahí pues, un detallito insignificante, pero resolver bien ese problema te puede dar una respuesta a muchas otras cosas, como por qué creó Dios el universo, por ejemplo, ahí y viene sí, parte de ese problema. Entonces, esa es la parte para mí central de ese libro, este dilema supra-infra. Bueno, ese es el libro Monergism. Y el otro libro de teología, que es el último que escribí, ese ya lo escribí siendo luterano,
en Sí, 2020, y ese se llama 8 preguntas sobre la iglesia. Esa es pura eclesiología muy y interesante. es mi favorito, yo creo, de los tres. Y ese ha dado, bueno, La Serpiente Antigua, como es el más leído, ha dado muchos resultados. Cada rato me está escribiendo gente, no sé, ya había perdido la fe, pero tu libro me ayudó, o cosas así, ¿no? O pues, caray, Interesante. siempre he sido ateo, pero me dio curiosidad leer, lo están leyendo los ateos, por ejemplo. Me dio curiosidad leer ese libro Sí, y sí, cambió yo mi, veo que es un fenómeno actualmente que bueno, que los ateos también leen mucho el tema de apologética y ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que también puede servir, ¿no? Como primer inicio exacto. para lo que es el evangelismo. Así Sí, y que, además el capítulo 3 de ese libro es puro evangelismo, o sea, ese es como que para mí, pues poner solo argumentos y así no tendría mucho sentido si no hay algún momento en el que expones bien la predicación del evangelio. Eso lo hago en el capítulo 3 y eso le da un toque un poco diferente de otros libros de apologética. Y el de 8 preguntas de la iglesia, ese sobre todo ha servido para que gente se haga luterana, ¿no? Van como 5 personas, que yo sepa, ¿no? Católicos, que lo leen y dicen, no, ya entendí por qué la eclesiología luterana es la mejor, porque además, pues en última instancia nuestra diferencia más fuerte es esa, es la eclesiológica, y eso normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Por claro, ejemplo, Roma. Todos los errores que nosotros consideramos que tiene Roma vienen a partir de una mala eclesiología de ellos, sí, ¿no? Y totalmente. eso es lo que permite que se reafirmen como dogmas. O sea, se le da a la iglesia una autoridad que no debería tener para establecer dogmas que no están claros en la escritura. Y Sí. entonces de ahí viene todo el problema. Por eso me enfoqué tanto en el tema eclesiológico, porque también tienen puntos fuertes ellos. No sé si ya me estoy excediendo de hablar o si quieres que No, pare. no, 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 estamos bien, estamos bien. Ok. Bueno, Pero así sí, que, esos son los tres de teología que bueno, tengo. Me quedé a la mitad de uno de escatología, también me gusta muchísimo la escatología. y Me bueno, quedé a vamos a la estar esperando el de escatología también. algún. Bueno, o sea, lo podemos buscar en Amazon por tu nombre y apellido, Ricardo Stern, Sí, y ahí ajá, aparecerían, Ricardo digamos, Stern. esos libros. El link exacto es amazon.com/author en inglés, author, Sí, Ricardo Stern. Y así ya van directo a mi página y ahí ven todos mis libros. sí, Y pues eso. bueno, Y la mayoría son de poesía. La mayoría de los que van a encontrar ahí. sí. Bueno, eh, esto quería comenzar primeramente preguntándote, eh, o sea, vamos a decir, ¿no? ¿Naciste en una familia judía practicante o no practicante? ¿Y de qué, digamos, de qué comunidad o rama, no sé cómo llamarlo? Sí. Bueno, el judaísmo básicamente se divide por dos criterios, ¿no? Uno es el origen, y ahí pues ahí son los judíos sefaradíes, los judíos árabes y los europeos. Yo vengo 100% de la rama europea, Ashkenazi. Sí, Mis 4 abuelos llegaron a México de comunidades judías de Europa, 2 de Polonia, uno de Hungría y una de Lituania. Y eh, otra división del judaísmo es según la teología, ¿no? Que, bueno, es parecida al cristianismo, hay unos más conservadores, más liberales, tan como los claro, reformistas, que no tienen nada que ver con los reformados. Los reformistas, pues son los liberales, así que hay rabinas y cosas así. Luego los conservadores y por último los ortodoxos. Mi familia, pues ahí sí está muy dividido de un lado y del otro. Mi familia materna son ateos, de plano todos ateos. Mis abuelos ateos, mis bisabuelos, bueno, mi bisabuelo, el papá de mi abuelo materno era
militante comunista, ¿no? Polaco. Claro. Y pertenecía al Partido Comunista y todo, ¿no? Entonces eran ateos. Y por ese lado la familia es totalmente secular. Mi abuela así atea, dura, aunque ocurrió algo curioso que cuando le dio demencia, ahora tiene 100 años, ¿no? Pero Sí. hace unos 8 le empezó a dar demencia y al darle demencia empezó a hablar de Dios. Eso es interesante, ¿no? Así cuando en su vida había pronunciado a Dios, empezó, grabo Increíble. gracias a Dios y si Dios quiere, ay, y agradezco a Dios que no, cosas así, a todo el mundo se quedaba como que realmente le dio demencia. Y sí. Y por el lado de mi padre, es una familia más conservadora. Ahí, por ejemplo, mis bisabuelos sí eran muy religiosos, muy ortodoxos. Y de la generación de mi abuelo, sus hermanos, que eran 11, que llegaron todos a México de Hungría. De los 11 había unos muy seculares y unos muy religiosos. Incluso su hermano menor, el más chico de los 11, es uno de los rabinos más importantes de su generación en Estados Unidos, un rabino muy ortodoxo. Ese era mi tío abuelo. Pero Mira. mi abuelo no era nada religioso, o sea, era, digamos que iba algunos viernes en la noche a la sinagoga, nunca en sábado, no era kosher, no usaba el coche el sábado o lo que sea. Claro. Y pues iba, sí, ayunaba en Yom Kippur y iba a la sinagoga en... Era pues, una especie de judío las cultural, actividades. podría llamarse. ¿Perdón? Podría llamarse una especie de judío cultural, digamos. Sí, exacto, judío cultural. Y que si era creyente o no, pues no, nunca lo sabré. Ya murió cuando yo era chico. Mis padres, pues mi mamá nada, como toda su familia. Sí, La única diferencia con su familia es que Dios no odia a Dios, no habla mal de Dios, claro. pero tampoco lo busca. Y mi padre, pues un poco parecido a su padre también, ¿no? Pero tal vez un poco menos, pero sí nos llevaba sobre todo los viernes, así, o en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, se hace cenas de Pesaj, ¿no? Que a mí Sí, no me invitan ya hace muchos años. Yo ya nadie me invita a esas cosas, ya pues saben que soy cristiano y ya prácticamente me quedé sin familia, ¿no? Yo a partir de eso. sí, eso es lo difícil, ¿no? Que después, bueno, obviamente como que te segregan de la familia, ¿no? Por así decirlo. Sí, nadie ha sido grosero, nadie me ha insultado, nadie se ha Claro, enojado o ha hecho un escándalo. Simplemente, pues como que ya no encajas y te van relegando, ¿no? claro. Y mi hermana, que sigue en el judaísmo y es muy activa en la comunidad, eh, ella pues nunca ha tenido problemas, ¿no? Siempre es ahí como casi Eh, hasta líder, podría decir, en la familia. claro. Eh, Eh, bueno, o sea, y vos a todo esto, digamos, por esa influencia familiar, ¿practicabas un poco la religión o solamente, como contaste, así, digamos, eh, eran, digamos, ibas a las reuniones más importantes o sí, a qué mí es lo me más llevaba importante? mi familia a las reuniones más importantes. Yo no creía en eso, para nada. A mí siempre me molestó el judaísmo. Algo encontraba yo ahí que no me gustaba. eh, y no sabía yo definir qué. Sí, Pero no creía yo realmente. O sea, sí creía un poco como en Dios y tenías, o sea, tampoco blasfemaba o así, pero sí no me interesaba la religión. Se me hacían bonitas algunas cosas, las canciones, ¿no? Que se cantan en Shabbat, claro, que después había como una convivencia con pan, y cosas así, café. Se me hacía lindo eso y olía rico la sinagoga, eso por ejemplo, era un olor especial que no había en ningún otro lado y eso me gustaba. Eh,
no sé por qué, no usan incienso ni nada de eso, pero algo tenía ahí sí. que me agradaba. Tenía vitrales bonitos, en fin, era un lugar agradable, eso me gustaba. Pero no fuera de eso, por ejemplo, te dan un libro, ¿no? Un sidur, que es como el Sí. misal, y entonces pues la gente le hace así y está como leyendo todo en hebreo. Nadie entiende realmente qué está pasando porque todo es rápido y en hebreo y la gente reza así, ¿no? Medio Sí. salmodiando. Y me acuerdo que mi primo y yo, a ver, porque además para los luteranos o católicos, que se queje de las misas y así lo que duran, es una hora, no, pues no saben lo que es un servicio de Rosh Hashanah o de Yom Kippur, pueden ser 6 horas o una cosa así. Uf, hay que Para un estar, niño, señores, sí. eso es rudo. Y entonces mi primo y yo, que éramos más o menos de la misma edad, nos sentábamos juntos y poníamos cómics adentro del Sidur. Y entonces le hacíamos así, pero estábamos viendo cómics. Claro. O nos escapábamos y nos íbamos al hipódromo y decíamos, ¿qué tal que nos encontramos a alguien de la sinagoga? Nos va a acusar. Le decimos, no, pues no nos va a acusar, no va a decir que estaba también aquí. Y no. Y entonces, Sí, él también se habría escapado, si no. él exacto Se hizo habría entendido. exactamente lo mismo, pero era tan largo esto que nos daba tiempo de ir un rato al hipódromo. Ya esto cuando éramos un poco más grandes y teníamos coche, Sí. ¿no? Sobre todo él, que era 2 años mayor, él tuvo coche antes, entonces en su coche rápido nos íbamos al hipódromo, apostábamos un poco y nos regresábamos a seguirle haciendo así. Bueno, esos son mis recuerdos. Entonces, bueno, en realidad me divertía, si lo vemos así. Pero luego llegó la hora de mi bar mitzvah. Eso sí, en mi familia era, o sea, en la familia de mi papá, en la de mi mamá nadie hace bar mitzvah, pero en la de, Sí. la de mi papá es obligatorio. Entonces llegó la hora del bar mitzvah, te inscriben en clases, tienes que aprender hebreo, tienes que pues, aprender a cantar, los tonos, lees una porción de la Torah y tienes Claro. que poderla entenderla, no tienes ninguna ayuda, la tienes que ir leyendo en hebreo y casi te la tienes que aprender de memoria, pero además cantada, ¿no? Con tonos y todo. Claro, Entonces, sí, lo he escuchado y es un tono bastante particular y bastante difícil, por lo que se escucha, o sea, sí, hay tienes que que... dar como un año, ¿no? Para eso. Y Sí, la verdad es que no te dan nada de doctrina, eso también me decepcionaba, decía, pues a diferencia de nosotros, que pues para la confirmación es pura doctrina. Ahí más claro, bien es puro rito, ¿no? Pura liturgia, o sea, solamente te entrenan para que puedas tú guiar la liturgia, es un año para que tú puedas guiar la liturgia 1 hora. claro. Y Eh, prácticamente es como repetir, ¿no? Digamos, por Claro, así decirlo. pues si no estás entendiendo nada, no te explican ni siquiera el pasaje que vas a leer, hay alguien que se sienta y te explica. Es más, tú nunca hablas con un rabino, quien te instruye pues es tipo un catequista o algo así, por decirlo, no me acuerdo Claro, qué nombre le ponen, pero que es el que te enseña a cantar y todo esto. Y la única vez que tú hablas con un rabino es unos días antes, tienes una entrevista de media hora, donde pues hablan de alguna inquietud, cosas así. Pero claro. a mí eso también me decepcionó mucho. Y este rabino, que por cierto era argentino, aquí los rabinos, la mayoría son argentinos, Ah, porque es interesante. mucho más fuerte la comunidad judía allá y aquí no salen rabinos mexicanos, no sé por qué, entonces los importamos de Argentina. También el cantor de la sinagoga era argentino, todo el mundo era argentino. Sí, Y hasta la fecha, ya en la misma sinagoga ya cambiaron, pero siguen siendo argentinos. Y entonces el rabino Rittner, Marcelo Rittner, me acuerdo de él, me llamó a su oficina 1 o 2 días antes del bar mitzvah y me dijo, bueno, ¿y vos qué sabés hacer? ¿No? con el Ya un acento poco argentino. matizado, ya estaba medio matizado el acento, porque ya tenía un toque Claro. mexicano. Pero, ¿y vos qué talento tenés? ¿Qué te gusta hacer? Y pues le dije, escribir, yo lo único que hago bien es escribir, te escribí una novelita a los 8 años y escribo algunos poemas y tal. Tenía yo 13, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿por qué no le escribís una carta a Dios? Eh, si eso sabe escribir y la leemos, un parrafito, 2 parrafitos y lo leemos en el bar mitzvah. Y bueno, pues, Sí, ¿por qué no? Suena un reto interesante. Tenía yo 2, 3 días para escribirla.
me di a la tarea y no sabía qué poner, ¿no? Es que sí, que no, que Dios. Y decidí que Dios no existe. En ese momento, para no Uf, complicarme, dije, no, yo creo que Dios no existe, pero es un concepto lindo. No, nunca fui un odiador, digamos, de Dios, solamente claro, un sí, escéptico, ¿no? Decía, el concepto es lindo, me gusta la liturgia, me gustan estas cosas, pero pues no veo que exista. Es una idea que está dentro de uno mismo, ¿no? Y todas estas cosas que la gente repite sin pensar. sí, Y entonces más o menos eso escribí como una carta, pues Dios, eres el Dios en el que no creo, el Dios que no creo que exista, etcétera. Pero si acaso existes, pues me gustaría conocerte, me gustaría saberlo y saber quién eres, ¿no? Y ahí pues claro. yo le puse a Dios pues no sé, un reto, no quiero sonar pentecostal, pero pues digamos que reté a Dios, ¿no? No, no, sí, se entiende. Decreté, ¿no? No, eso sí sería como... Este, Y, y escúchame, ¿y qué dijo el rabino cuando leyó esa carta? Porque me imagino que habrá pensado en algo, habrá dicho mira, algo, yo ¿no? tengo la teoría de que estos rabinos de esta congregación que no es reformista, pero no es nada ortodoxa tampoco. Yo pienso que estos rabinos no ortodoxos, digamos, judíos culturales, probablemente la leyó y pensó, pues yo creo lo mismo, no lo voy a decir, pero esto Claro, refleja lo que yo también creo, ¿no? Yo no sé si estos rabinos de verdad son creyentes. Tampoco afirmo que no lo puedo saber, pero me sí, da la impresión de que también son todos ahí judíos culturales, ¿no? Y solamente pues lo son en un mayor grado. claro, sí, sí. Y bueno, digamos, esto pasó a los 13 años, ¿no? Y Se luego leyó de, la vuelvo, carta, él me dijo, sí, claro, la vamos a leer, si eso es lo que tú piensas, la vamos a leer en público. Y a la gente le gustó porque era algo muy sincero y tal, ¿no? sí, Y de ahí pues ya quedé como ateo oficialmente, ¿no? O agnóstico, claro. una cosa así, hasta un tiempo después. Ajá, perdón, te interrumpí. No, 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 justo estaba diciendo claro nada más para, o sea, como vos estabas diciendo, yo me imagino, ¿no? La gente, ninguno se acercó a decirte nada, como por así decirte, che, Nada, a sos darme hombre ateo. argumentos o por qué no crees. Nada, nada, nada. O sea, así es realmente la mente. Si hubiera sido en un medio ortodoxo, supongo que sí sería muy distinto. Pero en Claro. este ambiente tan light, digamos, al contrario, pues ¿qué argumentos me van a dar si yo creo que todos los presentes pensaban lo mismo? Y sí, es Entonces, un tema eso, cuando piensan así, de esa manera, es como que ya también se pues, relevan a eso, pues sí, porque ¿no? al final en el judaísmo, pues no hay, no sé qué hay ahí, ¿no? Hay pues solamente una ley y un judío que no es ortodoxo, pues ni siquiera la ley sigue. Claro. Los Y ortodoxos como, viven esmerados por salvarse haciendo las obras de la ley, sí, que sabemos que está mal teológicamente, pero pues es por lo menos algo un poco más cerca, ¿no? O sea, pues creen en algo sobrenatural que les dice cómo vivir, ¿no? Pero pues estos no los estoy juzgando ni nada, ¿no? Pues yo era exactamente no, así. no, no, obviamente, si hay Salí de ahí, algún, pues es por la gracia de Dios. y sí, Pero, y pues mi oración es que más y más de personas de este entorno salgan de ahí. sí, Pero pues sí, no, nadie me dijo nada. Pasaron 6 años en que estuve yo como ateo. eh, y pues desarrollando más bien mi formación como artista, como escritor y como músico. También era yo sí, pianista clásico. Desde los 10 11 años empecé a tocar piano. Justamente con todo el dinero que me dieron de regalo de Bar Mitzvah, me compré un piano, porque la verdad es que dan buenos regalos y muchos dan dinero. sí, Entonces alcanzó con ese dinero para comprarme un piano y empecé ya a hacer en serio pues una carrera de pianista.
y a los 18 años, al terminar la preparatoria, entré al conservatorio de música, a piano, ya entré avanzado, me tomaron todo el avance que ya había yo hecho en años, me lo revalidaron, entonces ya entré en un grado avanzado, y qué bueno, porque es una carrera larguísima de 10 años, y ahí estuve, y justamente cuando era alumno del conservatorio es cuando ya fue mi conversión al cristianismo. Ajá. Que, pues, ¿Y cómo fue? ¿Tuviste algún tipo de crisis de fe? ¿Alguna situación en particular te llevó hacia el cristianismo? ¿O la misma música, ¿no? ¿Conociste a alguien en particular? ¿Cómo fue? Contanos. no, fíjate que no, aunque sí es cierto que es verdad que me pudo haber pre-evangelizado, por eso decir, la música de Bach, eh, que era el favorito de mi maestra, y entonces me Sí. tenía tocando Bach todo el tiempo, y se volvió también mi favorito, aunque ahora ya se pelean un poco entre Bach y Beethoven. Brahms también está muy cerca, por cierto, también luterano. Dos luteranos contra Sí. un católico. Y eh, ahí más bien sí fue como una crisis. Lo que pasó es que me empecé a volver muy rebelde. Empecé a... por ahí está comentando Montserrat Franco, saludos, Sí. querida amiga de Saludos. Guadalajara. Me empecé a volver muy rebelde y me peleé con mis papás, ya estaban divorciados desde que yo tenía 11. Y pues como que mi madre pues no, ya no podía conmigo, y era yo demasiado rebelde, empecé a probar drogas, eso bueno, ya tenía un tiempito, ¿no? Con drogas Sí. no muy duras, pero o sea, marihuana, pues básicamente nada más esa y un poco, no, alcohol no, iba a decir alcohol, pero no es cierto, realmente el alcohol nunca me llamó mucho la atención, pero sí peyote, ¿no? Ah, Claro. que iba yo así como a unas aventuras ahí con un amigo, nos íbamos al desierto de México a buscar, tenés que irlo a buscar así entre las plantas, una locura, ¿no? Y eso sí es bastante fuerte. Sí. Y pues me empecé a hacer así, muy soberbio, muy artista, ¿no? O sea, yo pues ya me Creo empecé que a creer como es una... parte de ser artista esa, en una parte, Exacto, ¿no? porque O sea, eres un creador un pequeño y y sí, nomás que se te olvida precisamente lo de pequeño y te crees creador. claro. Y empecé a juntarme también con gente así. Todos, por ejemplo, todos mis compañeros del conservatorio, hombres, eran homosexuales, ¿no? Todos. Sí. Eh, y pues no se me invitaban a sus bares y cosas así. Yo pues iba, pues, me parecía normal y tal. Luego, pues no sé, en algún momento me fui de mi casa, así Sí. en plan ya de rebeldía y de enojados con mis papás, y empecé a deprimirme. Eh, yo soy de carácter más depresivo, aunque tengo también ahí mis toques de, o a veces etapas un poco de euforia, Sí. un poco bipolar, pero y yo había tenido una infancia muy feliz, la verdad, hasta los 19 años yo no tengo un solo mal recuerdo, todo feliz, Claro. todo feliz. Pero de repente a los 19 me cambió el mundo, me fui, me deprimí, todo mal, y al mismo tiempo yo conocía a una pareja de cristianos mayor que Ajá. yo, de la generación de mis papás, y me empecé a ser muy amigo de ella, sobre todo, de la esposa. Ya. Y ella muy perceptiva, o sea, con una doctrina como bautista, digamos, como Sí. evangélica, simplemente así genérica, Sí. pero muy perceptiva ella. Y algo que a mí me impresionaba, bueno, había dos detalles. Primero, me gustaba la hija del matrimonio, que era más chica, que ella era bastante más chica, o sea, ella en ese tiempo tendría unos 14, 15 años, no sé, yo 18, 19, Sí. pero pues me gustaba y entonces también iba,
a casa de ellos y así, pues para saludarla y demás, ¿no? Pensando, pues a lo mejor cuando crezca, no sé, se casa Sí, conmigo. Y algo que me encantaba era el ambiente familiar y cómo se llevaban ellos. Eran un excelente matrimonio, de hecho lo siguen siendo, llevarán 40 años casados y sigo en contacto con ellos. Y me impresionaba eso porque en mi familia eso no existía. Todos divorciados, mis abuelos divorciados. claro, Del lado materno, abuelos divorciados, todos mis tíos divorciados varias veces, mis papás divorciados. Entonces, pues eso era lo que yo conocía, ¿no? Familias claro, disfuncionales, problemáticas. Mi abuelo, pues, no entraré en detalles, pero una persona complicada que hizo mucho daño a la familia. sí, Eh, en fin, una familia rara. Del lado de mi padre, sí, muy diferente. Mis abuelos, un buen matrimonio, pero casi no los conocí, se murieron cuando yo era chico. El hermano de mi aparte padre, un tienen buen sus matrimonio, formas, ¿no? también Como ya también, de, perdón. aparte en los matrimonios, digamos, judíos tienen como una forma, ¿no? Como una cierta tradición, entonces, digamos, no son tan demostrativos como por ahí son digamos, los no judíos, ¿no? Por así decirlo. Puede ser eso, nunca lo había pensado, pero habría que analizarlo, puede ser. Te digo, por ejemplo, el hermano de mi Sí, papá, un matrimonio muy estable, y llevarán 55 años casados y bien, muy acoplados y tal, pero yo no convivía casi con esa familia, claro, ¿no? La hermana de mi papá se murió su esposo cuando yo era también muy joven, entonces no conviví tampoco con ellos como matrimonio, entonces no tenía yo como de dónde ver un buen ejemplo de matrimonio, pero me gustaba mucho ir a esta casa por pues ese ambiente, esa paz, esa tranquilidad. O sea, de verdad yo sí decía, cuando crezca la hija me encantaría casarme con ella y pertenecer a esta familia y tal, ¿no? Y en cierta forma pasó, nunca me hizo caso la hija y de hecho ella nunca fue cristiana, es curioso, sí, con toda su familia cristiana, ella le pasó al revés que a mí, ella se salió y pues su mamá ora mucho para que regrese y ojalá así suceda, pero en fin, el caso es que un día estaba yo particularmente deprimido y ansioso y así, entonces estaba yo en sí, esta casa que tenían un jardín precioso como de 1 hectárea, aquí en Ciudad de México, eso no es nada común, y además como una parte elevada con vista a toda la ciudad, un jardín realmente lindo, sí, y me invitó a caminar por el jardín, esta buena mujer, y me empezó a hablar de Cristo. Dijo, es que pues yo qué consejos te puedo dar, yo no puedo, ¿cómo te doy consejo para que no estés ansioso, para que no estés deprimido? Porque pues un psicólogo o algo así, pues lo que va a tratar de hacer es que no sientas culpa, que no tengas preocupaciones, que no tengas obsesiones, pero pues eso no va a arreglar tu vida. Yo soy cristiana y lo único de lo que yo te puedo hablar es de Cristo. Y claro. esa es la solución real al problema que tú tienes. Y es lo que realmente te arregla la vida, no es algo que solamente te va a tapar algunos síntomas, ¿no? Y sí, Entonces yo te puedo hablar de Cristo y que pues Él es el Mesías de los judíos. Y llevaba como un folleto, ya estaba preparada ella, ¿no? Un folleto como dirigido a judíos. Que en mi caso eso daba más o menos igual, porque para efectos prácticos tampoco era yo practicante judío, tampoco me sí, interesaba lo que decían los profetas o quien sea. Pero además debo decir que yo desde chico tenía una Biblia en mi cuarto, que era parte de una enciclopedia que compraron, venía de regalo esa Biblia y estaba muy bonita, tenía ilustraciones de Gustave Doré y no sé sí, qué. Y a veces yo abría y me gustaba leerla y tal. Y ya había yo leído 2 o 3 veces el Sermón del Monte, por ejemplo, y algunas otras partes. Y se me hacían muy lindas, ¿no? Igual decía, bueno, pues no creo en este tal Jesús, pero sus sermones me gustan. Y claro, ocurrió que en el momento que ella me empezó a hablar de Jesús, pues literalmente se me abrió así los ojos y
en un instante, ni siquiera me dio argumentos, ni siquiera nada, en un instante entendí que Jesús era ese Mesías que yo había oído hablar vagamente, muy poco, ni sabía mucho del Mesías, pero pues todo Sí, judío siempre oye hablar de que algún día va a venir un Mesías que nos va a rescatar y no sé qué. En un instante supe que era él, no me quedó duda, fue así una, pues, sobrenatural. sí, Y, y ella pues me seguía diciendo cosas, pero ya yo ya estaba en la red, ¿no? Y ya, pues a partir de ese momento no hubo ya nunca más dudas, ¿no? Y me empecé, aunque tampoco hubo mayor cambio, o sea, yo sí salí así como flotando, así de aquí algo cambió, algo, claro, sí, soy el mismo, totalmente. pero, y sí me alcanzó a leer algunas profecías, Isaías 3 y tal. Ella misma se quedó sorprendida y en ese momento no dijo nada, pero tiempo después me dijo que no lo podía creer porque también ya yo estaba estudiando filosofía en ese tiempo. Eh, Sí, y, y ya, pues, bueno, ya me consideraba alguien inteligente y con argumentos y tal. Entonces ella pensó que pues yo me iba a burlar o la iba a o rebatir que le iba a contrarrestar con otros argumentos, sí. con los argumentos que ella no iba a saber qué hacer. Pero bueno, ella oró y Dios estuvo con ella y él hizo esa obra y ni siquiera necesitó ni el folleto ni nada. Y todo lo que ya me leía, pues solamente caía ya en tierra fértil, ¿no? Y, pero tampoco me dijo qué hacer. Más o menos, ¿cuánto tiempo crees que nos queda? Te pregunto para ir dosificando No, más. tranquilo, tranquilo, que Dosificar la información. nos queda tiempo. Sí, 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 sí. Ok. Eh, entonces, bueno, pues salí como flotando y sí me sentí mucho mejor y empecé como a orar. Ella no me enseñó, eso sí, no me dijo tienes que bautizarte, tienes Sí, que ir a una iglesia, no me dijo nada, solamente me dijo, pues te quiero presentar a mi hermano, que es filósofo y teólogo, las dos cosas, y es muy inteligente y muy preparado, y él te puede orientar más, es lo único que claro. dijo, pero no me lo presentó, no pasó, o sea, yo me fui y pues sí empecé a orar, por ejemplo, aunque nadie me enseñó a orar, pero empecé a leer los salmos, empecé yo pues, a hablar con Dios y con fe y tal, pero pues no cambió mucho mi vida, o sea, las acciones, yo no sabía que había que cambiar, o sea, como que dije, bueno, pues, Y sí, porque sí, también me predicó como un poco la sola fide, como que solo si crees, me leyó Juan 3:16, solo si crees ya la hiciste, y dije, bueno, pues ya la hice, pues ya está entonces. Y sí, ya está, no tengo que hacer nada, ni bautizarme, ni nada. Eh, ¿Y qué más? Pasaron 2 años. Yo sí, ahí en este momento yo tenía 19. Pasaron 2 años. Yo regresé a vivir con mi madre. Después de esos 2 años me volví a pelear con ella. Digamos que chocamos bastante. Siempre vivimos entre así. Las dos tenemos carácter un poco intenso. Chocamos, sí. pero obviamente cuando se enteraron que soy cristiano, así, bueno, llegué a decirles, no, es que ahora creo, muy ingenuamente, ¿no? Ustedes también deberían, porque Jesús, pues es el Mesías, ¿a poco no es obvio? Les leía yo Hechos y miren, los sermones, lo de Pablo, aquí dice, bueno, Sí, pero por supuesto que no les hizo ninguna gracia, aceptaron, digamos, pero y bueno, no. o sea, como que, bueno, te respetamos y tal. Eh, mi papá, pues sí, estaba enojado. Un día pasó algo curioso. Él tenía un amigo al que él respetaba mucho, un judío, Sí, eh, que él, claro, mi papá escondía esto o sea, no, nada más no les digas a mis amigos, no lo estés contando, no le hables a tu hermana de esto, así como, ya haz tú lo que quieras, ya sabemos, desde chico ya sabemos que estás loco, eh, pero no contagies a los demás de esto. claro. Y, no, y con este amigo que pues mi papá lo veía como muy hacia arriba, alguien así muy respetable y muy exitoso y muy todo. Un día salió el tema con él y mi papá estaba así de, ¿qué vamos a hacer ahora? Qué vergüenza. Y más bien al revés, él dijo, oye,
bien, que te admiro, te respeto. Es más, si yo fuera más joven también me haría cristiano, pero ya a esta edad, casi pensando, no, Ya pues al está. revés, ¿no? Esta edad lo necesitas todavía más. Eh, pero para mi papá fue muy impactante eso, como que dijo, bueno, pues a lo mejor no es tan vergonzoso. Pues bueno, ya, Y entonces. sí, yo creo que se le hizo más fácil. Sí, sí, Ahora, que su eh, amigo, el judío, dijera que no tiene nada de malo. Dijo, es más, son mejores sí, los cristianos que nosotros, viven más, se creen más esto, lo que hacen. Yo conozco muchos cristianos muy decentes, o sea que entonces él mismo ya convenció a mi papá, y bueno, eso tranquilizó un y poco las sí. cosas, pero de todas maneras nunca le acabó de gustar, ni lo creyó, por más que yo le prediqué. Perdón, me ibas a decir algo. No, 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 estaba pensando, ¿no? En todo esto lo que me decías y yo, yo me ponía a pensar, ¿no? De que, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo al no decirte, ¿no? A qué iglesia ir y más de tu contexto que venías y todo, ¿por qué, por ejemplo, no fuiste a una iglesia católica, por ejemplo, ¿no? En vez de a una iglesia protestante. ¿Qué es lo que te motivó, digamos, a elegir una iglesia protestante, primeramente? Mm, ok, primero que yo sabía que ella es protestante, aunque nunca me habló de Claro, específicamente de protestantismo y así, pues como me llegó por ahí el evangelio, pues nunca se me ocurrió otra cosa. Luego también tenía yo una especie de intuición de que algo estaba mal en la Iglesia Católica, aunque no tenía la teología para saberlo, claro, pero lo que me pasaba es que veía yo que las comunidades católicas eran iguales que la judía, que yo conocía, en el sentido de como de que solamente iba gente por tradición, por gente así nominal, que me daba la impresión que no vivían diferente de los demás ni nada, que solamente, ¿me entiendes? Que era gente que eran como cristianos nominales, igual que los judíos que yo había conocido que eran judíos nominales. O sea, es que no siento, no viven, no veo la fe, como la veo en esta otra mujer, como la veo en su familia, en su matrimonio, ¿no? sí, Que sí sé que viven de una manera diferente, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo es importante nuestro testimonio y cómo se fija la gente. Y a veces es muy, muy difícil, pues, lograr que se note esa diferencia, pero pues eso es a lo que estamos llamados. Santidad, pues es separación, ¿no? Estamos llamados a ser separados del mundo totalmente. y a que se note y que Sí, digan, bueno, esto que tiene, así decía yo, esto que tienen ellos, yo no lo he visto en ninguna otra vez, lo quiero tener, ¿no? Por eso quiero ser cristiano. Y sí, además creo de verdad en lo que me están diciendo. Y dice por ahí Elizabeth Raven que yo tampoco empecé con los católicos por el tema. Sí, exacto, lo de la Virgen, las estatuas, era tan ajeno a mí como judío y así que, o sea, yo sí, no creo que esto sea, aunque me gustaba, yo siempre he sido fan de la arquitectura católica, por ejemplo, de la música, de la liturgia, o sea, yo había ido a misas de chico por mis amigos. sí, Por cierto, no mencioné, a mí me corrieron del colegio judío en tercero de primaria porque era yo muy inquieto y no sé, daba mucha lata, era un niño sí, inquieto y me corrieron, no encajaba yo ahí, entonces me pasaron a un colegio más bien de la comunidad española, yo siempre sí, conviví más con españoles y pues a veces vas a misas de la primera comunión de tu compañero, qué sé yo, y me gustaba, se me hacía muy lindo, pero bueno, nunca sentí que era ahí. Además, después hubo una especie de casualidad que es la que acabó definiendo en qué iglesia iría, y así fue. Y pasó que, bueno, 2 años después tuve un incidente que lo voy a abreviar al máximo. Eh, Y es que justamente, porque yo seguía yendo a mis viajes de peyote, por ejemplo. Yo ya era sí. cristiano, pero yo decía, pues, es más, mejor así puedo hablar más directo con Dios, así comiendo peyote y cosas.
ideas raras, ¿no? Pero pues no pasa así. Entonces lo abreviaré al máximo. Fui a uno de estos viajes, pero esta vez fui solo. Siempre iba con un amigo y esta vez mi amigo no podía ir y yo pues estaba empeñado en ir. Fue un año muy caliente, muy seco, casi no había peyote y empecé a caminar por el desierto, me perdí, me deshidraté. El único peyote que encontré fue uno moradito, así que esos no los debes comer, pero ahí voy, lo que no debes hacer, eso hago. Y Sí, como justamente el que no se debe, que le llaman peyote brujo por algo, imagínate. Y efectivamente, pues es hechicería pura eso. Por cierto, no sé si tú lo sabes, en griego hechicería se dice farmaqueía, que es, sí, ahí viene también fármacos, ¿no? Está en una fármacos. conexión directa Sí, entre drogas y hechicería. El caso es que casi me muero, casi, o sea, quedé intoxicado, quedé con daños que yo creo que hasta la fecha sigo pagando. Se te queda sí, ahí ya temas como epilépticos, cosas así que vienen de ahí y pues ni modo, hay que pagar un precio a veces para toda la vida. sí, Y entonces, bueno, casi muero de milagro, me rescataron, yo ya estaba preparándome para morir, ya nada más estaba buscando alguna yuca, algún arbolito y que aunque sea una sombra alargada, una palma, yo qué sé qué, para por lo menos ponerme la sombra a morir. Y ya estaba ahí, bueno, vi un resplandor de lejos, no eran ángeles, pero casi, vi un resplandor así de lejos. Bueno, por cierto, cuando estaba yo muriendo, yo vi el infierno, ¿no? Eso lo cuento en el episodio 100 del Desprecio de la Historia, que es mi biografía. sí, Vi el infierno, sí tuve terror, así yo sabía que iba hacia allá. Y yo decía, bueno, pero no, que con creer ya era suficiente. Y escuchaba una voz que decía, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? sí, Eh, y yo estaba aterrorizado porque tenía 21 años y no había hecho absolutamente nada en mi vida, no tenía frutos, no tenía nada que presentar así ante el tribunal de Dios, pues di algún tipo de buen fruto en esta vida, ¿no? Valió la pena mi vida, sirvió de algo. Y entonces, bueno, sí, pedí una oportunidad de regresar y sí, desperté, vi un resplandor a lo lejos, tuve fuerzas, no sé cómo, pues milagrosamente, para pararme, caminar. Era un coche que estaba parado. Cuando llegué, pues la decepción es que se habían quedado sin gasolina, por eso estaban parados. Entonces dije, bueno, ahora en vez de morir en la yuca, voy a morir en el coche, en medio del desierto. claro. Entonces, bueno, me acosté a la sombra del coche, una pick-up, y ya me preparé a morir ahí, pero pasó otro coche que traía gasolina y ya ese otro coche, que era la hora de la siesta, esa hora hace tanto calor ahí que no sale nadie, estábamos a 41 grados, algo así, Sí, no sale nadie, pero pues de milagro pasó este otro coche y me llevó a la clínica más cercana, que había un pasante de médico y una enfermera, nada más, o sea, imagínate, cero equipo y una clínica totalmente rural en medio de la nada. Pero llegué, el médico se asustó, ya tenía las pupilas dilatadas, todo mal, inmediatamente me puso suero y me dijo, no, aquí no tenemos nada más que hacer que ponerte suero y esperar a que mejores. Y se sí, iban por las noches, así, bueno, hasta luego, cerraban y te dejaban ahí hasta el día siguiente. Y eran, yo creo que las noches más terroríficas de mi vida, así, tenía yo alucinaciones, veía como arañas en la pared y a lo mejor no eran alucinaciones, a lo mejor sí eran tarántulas, que por supuesto hay. Yo tengo aracnofobia, entonces eran unos terrores así espantosos por todos lados, veía arañas, claro. sobre todo alacranes, bueno, y venían al día siguiente, así estuve 2 noches. Y hasta que me dijo, bueno, ya te puedes ir, ¿no? De todas formas, ve con un neurólogo, vete a la ciudad de México y busca un neurólogo y que te evalúen bien, ¿no? Aquí ya no tenemos más que hacer, ya sobreviviste y adiós. Entonces, pues increíble, todavía tomé un autobús, seguí el viaje a otra ciudad, paseando como si nada, pero me empecé a poner Claro, sí, peor y peor, seguía con alucinaciones y ataques de ansiedad y horrible. Entonces, bueno, finalmente regresé, no le dije nada a mi mamá, me daba miedo contarle, pero y no, se empezó a dar cuenta, pues sí, ya estaba yo actuando raro, me despertaba en las noches así gritando, bueno, cosas así.
Me llevó al doctor, me hicieron el electroencefalograma, estaba todo mal, bueno, me medicaron por meses, tuve que estar casi en cama un mes con medicamentos fuertísimos para estabilizarme, bueno. Después de esa convalecencia y tal, es cuando me volví a pelear con mi mamá, me fui de mi casa y caminando, me renté un lugarcito, empecé a dar clases de piano, me metí de corrector de estilo a una agencia de comunicaciones y empecé ya a vivir independientemente y tenía 21 años. Iba un día caminando por la calle cerca de mi casa un domingo y escuché una iglesia así como bautista de John MacArthur que estaban cantando, me metí, pues me quedé hasta el final, platiqué con el pastor, etcétera. Total que me quedé en esa iglesia y me bautizaron en 1999, ya tenía 22. Sí. En junio, 13 de junio de 1999. Y después, ¿cómo fue ese traspaso, digamos, a la iglesia presbiteriana? ¿Por algún motivo en particular? Sí, buena pregunta. Pasaron dos cosas ahí. La primera es una coincidencia muy interesante. Un día mi mamá me habla, ya vivía yo aparte, pero me habla, mi mamá me dice, oye, conocí a un tipo en redes, imagínate las redes de 1999. Sí. En redes conocí a un tipo pues, que se ve muy sabio y me dice cosas que me gustan mucho y muy sabias y consejos y tal, y quiere conocerme en persona, pero dice que tiene una enfermedad, que no puede salir de su casa, que tengo yo que ir a conocerlo ahí, pero pues me da miedo, no sé si es un loco o yo qué sé, pero a la vez me da mucha curiosidad conocerlo, entonces me podrías acompañar a su casa. Y sí, fuimos. Y en el momento que lo vi, resulta que era el hermano de la mujer que me predicó el Evangelio, ¿no? ¿Te acuerdas? El que ella me quería presentar. Y pues fue una coincidencia increíble, porque nada que ver, ¿no? Y entonces dije, bueno, ok, ya no me lo presentó ella, pero me lo está presentando Dios. Total que cuando mi mamá supo que era cristiano y que no sé qué, dijo, ay, no, nada más me quiere predicar, para eso me invitó. Entonces ya como que ellos no funcionó esa amistad, pero yo sí me quedé siendo amigo y discípulo de él por años. Iba yo casi diario a verlo a su casa, le llevaba comida. Él tenía una enfermedad, eso yo ya lo sabía, una enfermedad degenerativa, neurológica, que es bueno, un día hay que hacer un episodio de su vida nada más, porque es impresionante su vida. Un teólogo publicado, filósofo, pero que pasó 40 años con una enfermedad espantosa, casi viendo solo el techo. Wow. Y sin poder hablar, no, nosotros pues él tecleaba en la computadora, me sentaba yo junto a él y tecleaba, ¿no? Se sabía la Biblia casi de memoria, era una locura, se decía busca tal pasaje, pero él no podía hablar, no podía moverse, no podía hacer prácticamente nada. Más que eso. ¿Perdón? Digo, más que eso solamente. Sí. Y leer. Entonces había leído muchísimos libros, de hecho yo heredé toda su biblioteca. Qué interesante. Sí, ahora tengo más, mira, este libro que tengo aquí es de él, El pensamiento del apóstol Pablo. Este teólogo es maravilloso, un calvinista holandés, Herman Ridderbos, no sé si lo Sí, conoces. lo ubico, lo Me conozco. encanta, y este libro es una joya, y pues este era de él. Sí. Y acá tengo otro que era de él, mira, viejo, pero dice Christ in all the scriptures. Lo estoy leyendo, ahí está separado. Y mira, este es mío, este es de pura poesía religiosa. Sí. En fin. Bueno, pues así lo conocí, imagínate qué cosa. Y tuvimos esta amistad, y él es el que me llevó hacia el presbiterianismo, él era presbiteriano. Sí. Y él me
me explicó lo que estaba mal ahí, además de que yo ya me había dado cuenta. Por cierto, para esto ya había yo entrado al seminario bautista o de John MacArthur. No, Sí, son bautistas, ¿no? Se les podría llamar bautistas. claro, sí. Evangélicos, yo qué sé, ¿no? Evangélicos. Y inmediatamente pues vieron que yo sabía de filosofía y que tenía, y estaba yo, ya ahí sí tuve una conversión total, ¿no? Total, total, total. Casi, casi tenía ya una aureola y así. Entonces, sí, a partir de la experiencia del desierto, sí cambié totalmente. Y sí, Y pues ya me inscribieron al seminario, me becaron y estuve como un año y algo. Y empecé yo mismo a dar cuenta, por ejemplo, que el dispensacionalismo estaba mal, ¿no? Ellos son muy dispensacionalistas, para ellos es sagrado. Y empezaba yo a hacer preguntas incómodas, pero bueno, ¿dónde dice que el rapto? ¿Dónde dice que sí. la gran tribulación? ¿Qué es esto? O que Israel y la iglesia como que son diferentes, cosas así. Y de Vos tanto... sabés que te cuento una cuestión mía. Sí. Yo también habría ido a una iglesia que también tenía que ver mucho con esta doctrina macarturiana, le digo yo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con todo respeto igual a lo que le gusta John MacArthur, pero bueno, acá este grupo es luterano. Eh, pero lo interesante de todo esto es que, bueno, cuando yo también me fui de la iglesia, digamos, bautista, ¿no? Para ir por un tiempo a una iglesia presbiteriana fue por el tema del dispensacionalismo. Y eso me abrió después, bueno, el tema de la teología del pacto, el estudio del bautismo y así sucesivamente hasta que luego pasé acá al luteranismo. ¿En tu caso fue algo similar también? Sí, sí, empezó por ahí y un día un profesor tuvo que admitir enfrente de todos, dijo, pues no, la verdad es que el rapto en ningún lugar de la Biblia dice, solamente lo inferimos. Y eso causó mucho escándalo en el seminario y habló conmigo el director, me pidió que pues mejor me retire, que busque otra iglesia más afín Claro. a mis ideas subversivas. Es que a mí Y me dijeron igual, ¿eh? Así, a mis ideas más afín, todo así, pues lo mismo. así. Tienen el manual macarturiano de cómo lidiar con alumnos Sí, problemáticos. Y así fue. Y para ese tiempo también ya conocía a esta persona que se llama Eddie Wallace, Edgar Wallace, de familia americana, sí, americana y española. Y pues ya él me terminó de explicar y entendí por qué el presbiterianismo era lo correcto. Pero para ese tiempo me mudé, dejé la universidad, ya había dejado el conservatorio y ahora estaba en literatura dramática y también lo dejé. sí, Y me fui a vivir a un pueblo a 150 kilómetros de Ciudad de México, se llama Valle de Bravo. Es un lugar muy bonito, eh, pero no hay iglesias ahí, solamente católicos y pentecostales, pero además como de lo peor de los pentecostales. sí, Eh, entonces, bueno, ahí me casé. Luego que llegué, conocí a una chica mayor que yo, 7 años, sí. que ya tenía una niña de 5, y bueno, nos casamos muy rápido, sin siquiera conocernos y tal. Bueno, luego resultó que pues sí teníamos como cosmovisiones muy contrarias. Y pues duré ahí 19 años, Sí, pero unas temporadas las pasé, como en total 2 años por temporadas, los pasé en San Antonio, Texas. Y ahí, porque bueno, en este lugar Valle de Bravo, pues no iba yo a ninguna iglesia, sí, traté de fundar sí funcionó como por un año, sí, y la verdad es que bien, pero después como que se unieron todos los pentecostales para derribar eso,
así los pastores literalmente se juntaron, se pusieron de acuerdo y este hereje, Sí. hay que hacer algo. Entonces empezaron a jalar a toda la gente y los lograron convencer y se fueron. Y bueno, se cayó esa obra. Y Bueno, mira, creo que acá hay una pregunta interesante que esto, digamos, se encaminaría, digamos, hacia la pregunta final que tengo, ¿no? Dice acá Gerardo Geno, dice, hola, ¿por qué escoger el luteranismo y no otra denominación cristiana? Así que ahí podríamos encarar primero cómo llegaste al luteranismo y bueno, y responder a Gerardo también de paso, ¿no? sí, exacto. Pues bueno, básicamente, sí, yo también ya iba a llegar a eso. Me hice miembro de esta iglesia presbiteriana ortodoxa en San Antonio. Ahí bautizaron a mi hija, Natalia. Pero bueno, pues solamente por temporadas, iba físicamente, luego pues a distancia seguíamos. Y yo estaba muy contento con el presbiterianismo, no tenía ningún problema, excepto que leyendo y tal, yo solo llegué a la conclusión de que la doctrina luterana de los sacramentos era mejor. Eso fue autodidacta, ¿no? Pero no, no me parecía tan importante. Eso es lo que sí tardé más en entender. Perdón, déjame tomar un poco de agua. Siempre Sí, tengo algo sí, sí. de carraspera. Ahí está muy seco ahora el tiempo. Entonces, ya sabía yo eso y, por ejemplo, en esta iglesia hacían pues no sé si ahí le llaman comunión, o como no me acuerdo, la cena del Señor, una vez al mes, con galletitas y no me acuerdo si era jugo de uva o vino, pero no descarto que haya sido jugo de uva. Y me parecía que estaba mal, porque una vez al mes, pues dice en Hechos 27, dice el primer día de la semana, cuando se reunían a comer el pan, a partir el pan, era lo central a lo que se reunían, ¿no? Claro. Domingos. Entonces yo conocía estos versículos y decía, pues, ¿por qué una sola vez al mes es algo que se tiene que hacer siempre? ¿Por qué en vasitos con jugo de uva y galletitas? Era mucho más bonito cuando había yo ido a misas católicas o ortodoxas, pues me parecía mucho más bonito. Sí. Entonces, definitivamente yo solo llegué a la doctrina luterana, pero no me parecía algo tan importante como para cambiar de iglesia o como para dividir a la iglesia por esa doctrina, ¿no? Y al final lo que acabó ocurriendo fue otra casualidad, ¿no? Fueron varias casualidades, la del domingo que iba caminando fuera de la iglesia de MacArthur, la de cómo conocía de Igualas, y esta es otra más. En algún momento, bueno, después de vivir en Valle de Bravo, bueno, para esto debo decir que lamentablemente tuve que divorciarme en 2011, ya no hubo manera de seguir con ese matrimonio. Estamos casados solo por lo civil, nunca nos casamos en ninguna iglesia. Y pues ya y soltero en Valle Bravo no me la estaba pasando bien, decidí venir aquí a la Ciudad de México de regreso a buscar algo y me habían recomendado una buena iglesia presbiteriana en el sur de la ciudad y yo llegué a vivir con un tío en una zona que se llama Las Lomas, bueno, cerca de Las Lomas, que es una parte muy bonita aquí de la ciudad y iba un día de mayo, más o menos como estas fechas, de 2019, iba en mi moto camino a esta iglesia presbiteriana y empezó a llover. Aquí en mayo ya es muy común que esté lloviendo. Sí. Empezó a llover y yo iba en motocicleta, entonces pues ya no y me faltaban como 20 kilómetros, o 18, 17 kilómetros, no sé, y ya no iba a poder seguir, entonces me paré y exactamente donde me paré decía Iglesia Luterana del Buen Pastor. Entonces, bueno, y justo era la hora que estaba, bueno, ya como que tenía unos minutos de haber empezado el servicio. Me metí,
estaba un pastor gringo que se llama Daniel Conrad, Ajá. oficiando, es misionero del Sínodo de Missouri. Y pues yo ahí me quedé, dije, bueno, y llegó la hora de la comunión, pues me paré, además yo pues, comulgué y todo, nadie dijo lo contrario, dije, pues yo estoy bautizado, soy creyente, ¿qué lo impide? Claro. Y pues ahí me quedó claro, así se debe hacer, esto es. Y sí, ahí lo hacían del cáliz, después cambió con la pandemia, era el cáliz y en el comulgatorio, así todos de Sí, rodillas. sí. Y dije, no, pues es que qué diferencia, ¿no? Esto es lo que debe ser. Y ya, pues me quedé ahí. El pastor Conrad estaba solo de visita. El titular se llamaba Andrew Schlund, estaba de Sí. vacaciones. Además fue el día de la Trinidad, exactamente el día de la Trinidad de hace 3 años. Y después ya llegó Schlund, platiqué con él, le expliqué que soy teólogo, que tengo libros, qué tal. Luego, pues hicimos buenas migas. Me leí completo el libro de Concordia. Sí. Mandó al vicario, que ahora ya es pastor, a examinarme. Dio su aprobación y me confirmaron el 1 de diciembre de 2019. Y de inmediato, pues me empezó a surgir la idea de entrar al seminario, de también prepararme para el ministerio. Sí. Y normalmente piden 2 años después de la confirmación, pero aquí se habló con los autores de Missouri y del seminario, y pues viendo los antecedentes y todo, me aceptaron. Sí. Para esto también Andrew Schlund tuvo que regresarse a Estados Unidos y la iglesia se quedó sin pastor. Entonces el consejo parroquial pues me solicitó a mí, me llamó como pastor, pero a la vez pues el sínodo dijo, bueno, pero no tiene todavía los requisitos para ser pastor, entonces qué bueno que lo llaman, pero todavía no se puede, entonces Claro. que estudie, se vio la manera de hacer un coloquio, el seminario dijo que mejor no, que el coloquio es solo si ya eres ministro en otra denominación, no solo si tienes Claro. libros de Sí, teología. sí. Y entonces, pues tuve que cursar el seminario, bueno, me hicieron ir y ya estoy terminando el primer año. Y ya estoy Sí. en online en el Contabas programa del PH. seminario Concordia del Reformador, ¿no? Así es. No, estoy en el de Fort Wayne, en el programa Ah, el de Fort FPH, Wayne. que es directo de Fort Sí. Wayne, pero a mí me están invitando y proponiendo irme al Reformador, a República Dominicana, presencial, ahí en el programa residencial. Yo no estoy muy Sí. seguro porque sí tengo aquí muchas cosas que hacer y demás. A mí me encanta el estudio de la teología, pero te soy sincero, ya leí, no sé, 500 libros de teología, ya leí 2 veces completo el libro de Concordia. Ya no, digo, no estoy menospreciando el seminario, siempre aprendes algo nuevo y es un enfoque diferente, Sí. siempre hay un autor que no has leído, pero yo ya tengo más bien urgencia de ya estar sirviendo y no solo estar parado predicando y haciendo la liturgia y tal, sino sobre todo sirviendo a las necesidades de tantas personas. Para eso, Sí. pues tampoco tienes que estar ordenado, entonces ya lo estoy haciendo siempre. Además, ni siquiera yo lo busco. A todos en diferentes momentos creo que nos aparecen en el camino solas Y sí. personas que algo necesitan. Y entonces para mí irme a encerrar 4 años a estudiar teología, creo que ya no es viable. O sea, creo que ahorita esos Claro. 4 años, Sí. o sea, ya tengo 45, ¿no? No me cuezo al primer hervor, como decimos aquí. Sí. Ya, ya estoy cerca del descanso eterno, como dice por ahí un meme. Entonces, cada día para mi cuenta prefiero estar aquí. Y esto que estoy haciendo del podcast y todo, pues no le llamaría un ministerio, pero Pero se sí, parece. sí, O sea, sí llega obviamente. gente, sí me hacen muchas preguntas. Ahorita de los que están comentando,
hay uno, dos, por lo menos tres, reconozco, que llegaron a través del podcast, ¿no? Y sí, así que interesante Entonces, y bueno, por les eso, agradezco gracias. por estar acá también. Bueno, ahora, ¿por qué, digamos, ya esta respuesta fue respondida? Así que, bueno, Ricardo, la verdad que te agradezco, fue muy buena la charla. La verdad que este paso, digamos, y digamos, viaje espiritual que has hecho, te ha llevado, digamos, al luteranismo y bueno, nos pone contento tenerte acá. Así que, bueno, ya saben, lo pueden seguir en las redes a Ricardo ahí, como aparece su nombre ahí en, en la pantalla. Así que, bueno, están invitados a seguirlo y bueno, también en lo que hace él, ¿no? Del stand-up y demás cuestiones con comedia, del desprecio de la historia y bueno, y también ver un poco de lo que escribe, ¿no? Acá el pastor Miguel Torneire, ¿no? Primero habría saludado y habría dicho, ¿qué tal, Juan? Bendiciones, saludo al hermano Ricardo. Y después Gracias. dice, pero por extensión, ¿no sería posible? Creo que el estudio de teología, por lo que estabas comentando. Sí, no sé si entendí bien eso. Por extensión, ¿a qué se refiere? Perdón. Claro, por internet. Sí, eso ya lo estoy haciendo. El programa Sí, FPH, que está muy bueno, las materias están muy buenas. Ahorita estoy con Roberto Bustamante en su materia de Nuevo Testamento. También puro argentino, igual que en el judaísmo eran puros argentinos, ahora también puro argentino. Rautenberg fue el anterior, Ezequiel Rautenberg. claro. Sí, hacer el curso de teología, sí, lo estoy haciendo, Así que, definitivamente, y pues no me van a ordenar hasta que lo termine, pero de todas formas, cada día que estoy aquí, pues intento ya hacer algo real y práctico y no solo estar estudiando, ¿no? O sea, no así menosprecio que, la doctrina, al contrario, es la columna sí, vertebral de la iglesia. Es más, precisamente como soy, pues, ¿cómo decirlo?, tan enfático con la doctrina, pues es que ya lo estudié por 25 años, ¿no? y Muchísimo. sí, y sí. Pero ya estudié griego, ya estudié hebreo, ya se me olvidaron, ya los tengo que volver a estudiar, o sea, ya pasé. Y no, más bien creo que lo que hace falta son muchas obras, ¿no? Y también, sí, Así es. qué bien la sola fide, pero también la fe sin obras está muerta. Y hay por todos lados necesidades de cosas. Sí, hay mucha Son, necesidad en todos lados, es verdad. gente llegó el otro día a la iglesia, bueno, sé que ya tienes prisa, pero bueno, no sé, doy un ejemplo, llegó un irlandés borracho y drogado y no sé qué tanto, se metió a nuestra iglesia y pues, ¿qué haces? Me quedé horas ahí con él platicando hasta que ya estuvo tranquilo, vimos quién es, parecía indigente, qué hace un irlandés en México entrando a una iglesia luterana, en fin. Sí, Esas son las cosas que hay que hacer, esté uno ordenado o no. Y sí, bueno, dice el hay, pastor, voy a entrar en contacto contigo por unos videos que estoy haciendo sobre la Mishnah, Gemara y el Talmud. Claro que sí, estoy en sí, Facebook con mucho gusto. Música cristiana que recomienden, pregunta Gerardo, pues que Bach, Händel, Brahms, sí. ¿no? Es Handel, buena música cristiana. Himnos, himnos de Martín Lutero, son muy lindos. Y de sí. otros. Dentro de mi página hay una publicación que hice que se llama Misionero Luterano, que es una página que tiene himnos, que los pueden seguir ahí. A Roberto Alejandro Weber también en YouTube, que tiene, bueno, algunos servicios ahí subidos, pero también tiene un par de himnos subidos. Estas dos páginas, ¿no? Recomiendo de himnos cristianos, por lo menos que yo Sí. conozco, ¿no? La música cristiana secular, o cómo decirle, la música, sí, tipo Marcos Witt o yo qué sé, pues para mí no es música cristiana, es música secular. No estoy diciendo que sea pecado escuchar a Marcos Witt, o sea, obviamente, pues, si Sí, puedes escuchar a los Beatles, pues también puedes escuchar a Marcos Witt.
O Sí, sea, no digo que sea pecado, pero sí confundirla con la música litúrgica, creo que sí es un problema, ¿no? O sea, no es música litúrgica, no es música para adorar a Dios, para servir a Dios, es música del mundo que tiene un toque cristiano, digamos, ¿no? Que tiene claro, así cierta es. letra cristiana, Así, pero es música del mundo, ¿no? así que bueno, gracias Ricardo. La verdad que ha sido una muy buena charla. Hemos tenido más o menos unas 20 personas conectadas con nosotros, que Gusto. nos han acompañado. Así que bueno, les agradezco. Bueno, este video también va a ser subido a YouTube y bueno, después va a ser pasado en podcast a Spotify, así que lo van a poder, alguno que no lo pudo ver por acá, bueno, tal vez si lo ve luego, lo puede llegar a ver en YouTube o bueno, o esperar y escucharlo en Spotify, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a la Sí, gente que nos acompañó y nos vemos, será hasta la próxima, hasta luego. hasta luego, bendiciones.